De acuerdo, entonces, ¿cómo están otra vez? Bienvenidos a nuestra última clase. Si se acuerdan, en la anterior clase habíamos empezado un poco mirando cuáles eran los grados de integración. Y al hablar de los grados de integración, habíamos empezado justamente a revisar lo que era una zona de libre comercio, habíamos llegado a lo que era una unión aduanera, y tendríamos que ver los otros niveles. Fíjense ustedes que cuando... Sí, por favor. Pensé que alguien estaba queriendo comentar algo. Entonces, cuando hablamos de los acuerdos de complementación económica, efectivamente ya estamos hablando de un tema económico en el que se manejan entre los países miembros o entre los países que van a participar en este tipo de acuerdo o de asociación. Entonces, se busca que efectivamente esta complementación económica esté relacionada con el grado de industrialización que podrían alcanzar y por lo tanto con ese grado de industrialización lo que se podría generar es beneficios para la cadena productiva. Como les había comentado un poco, en el caso del Mercosur, efectivamente tienen este tema de la cadena productiva desarrollado de alguna manera porque lo que buscan o lo que pretenden es que la complementariedad en los procesos que ellos tienen sea lo que permita avanzar en los grados de integración, que básicamente es un poco a lo que Bolivia, cuando decide incorporarse o adherirse al Mercosur, busca como uno de los instrumentos para poder mejorar las condiciones industriales que tenemos nosotros y, como habíamos comentado en alguna de las clases, participar en esos eslabonamientos o esos encadenamientos productivos que existen en los sectores industriales en el caso del Brasil. En una de las clases habíamos comentado, dando algunos ejemplos de que efectivamente lo que estaba pasando era que cuando Bolivia decide incorporarse a los procesos productivos del Mercosur, lo hace a través de las pastillas de freno, de los discos de embrague, si se acuerdan que los habíamos comentado, y efectivamente a través de esos insumos que nosotros estamos suministrando al sector productivo automotor, de alguna manera estábamos participando, pero no nos estábamos beneficiando plenamente de lo que podría constituirse este avance o este eslabón de un acuerdo de complementación económica. Entonces, básicamente lo que vamos buscando es mejorar las condiciones y al mejorar las condiciones se supone que se mejora también la inserción y la participación. Cuando se habla de un mercado común, efectivamente lo que se está alcanzando es exactamente lo que dice el nombre. Estamos alcanzando a tener un mercado en el cual ya no existen barreras, ya no existe obstáculos para el movimiento tanto de personas como de bienes o de mercancías de un país a otro que forman parte del acuerdo y por lo tanto es un mercado en el cual te puedes mover. Imagínense ustedes que las mismas condiciones laborales que tienen acá las podrían obtener o las podrían tener en algún otro país similar al nuestro, con el cual tenemos un acuerdo comercial. Entonces efectivamente lo que podríamos lograr o garantizar es alcanzar un mercado común que permita esa libre movilidad de las personas de un lugar a otro. La unión económica ya va un poco más adelante, que si ustedes analizan un poco, se supone que tendrían que hablar de una misma moneda, es decir, tener una misma moneda que permita a los países poder realizar sus intercambios solamente utilizando esa moneda, y esa moneda sería reconocida entre el resto de los países que forman parte de esta unión económica. Hay solamente un ejemplo en el mundo que ha llegado a cumplir esta etapa, o ha llegado a dar este salto, y es efectivamente la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea llega a tener una unión económica que les permite justamente contar con su propia moneda, y el contar con su propia moneda es lo que garantiza que efectivamente se haya podido alcanzar este nivel o este grado de integración. Y finalmente viene el grado de integración, que es conocido como la integración económica total, que significa que efectivamente ya no hay nada más para integrar. Ya se ha alcanzado todos los niveles de integración. Imagínense, otra vez vuelvo al ejemplo de la Unión Europea, tienen un propio banco central, tienen una propia moneda, y por lo tanto ya no existe ningún obstáculo para el comercio, y eso garantiza que efectivamente todos los países que forman parte puedan de manera libre participar
en este proceso que es integrado. Entonces, ¿cómo ven avanzar para llegar a ese proceso de integración y buscar que ese proceso de integración beneficie a todos los países miembros? Requiere de un esfuerzo coordinado entre todos los países que participan de un acuerdo de negociación y por lo tanto también existe un compromiso. Ese compromiso en el cual efectivamente todos están de acuerdo con avanzar en ese proceso y llegar a una integración económica total. Pero, como ya les he dicho, lamentablemente, disculpen el término, en el caso de nuestra región, hemos pasado solamente hasta una zona de libre comercio. Que el caso del Mercosur está buscando llegar a una unión económica y avanzar hacia un acuerdo de complementación económica, pero son estratos que todavía están distantes y que posiblemente no se alcancen en el corto plazo. Entonces, de esta forma, si lo vemos como un grado de integración, se puede hablar de que efectivamente los países avanzan hacia una integración económica, pero avanzan en función de los intereses. Hay grupos de países que han logrado avanzar mucho más rápido que lo que han podido avanzar nuestros países en la región, y sus niveles o grados de integración son bastante ágiles y dinámicos. Ejemplos claros son lo que está sucediendo en el Asia, donde efectivamente han entrado a procesos de integración de manera tardía, pero los resultados y los objetivos que han alcanzado más bien son todo lo contrario. Se han permitido a estos países lograr beneficios en un plazo mucho más corto. ¿Está bien? ¿Algún comentario que quieran hacer sobre esta pequeña diapositiva? Sobre la última parte, ¿qué integración tiene Asia específicamente? Porque hasta donde yo supe, cada uno quiere arrancarle la cabeza al otro. Sí, pero en realidad hay un grupo ya importante. Por ejemplo, han creado una asociación en la que va con lo que es ASEAN, hay otra que va relacionada con Asia-Pacífico, y lo que han buscado es avanzar rápidamente. Ya han pasado a la Unión Aduanera y ya están dentro de lo que sería un acuerdo de complementación económica, que en menos de 10 años han logrado avanzar a ese nivel de integración. Imagínense, la comunidad andina, que básicamente tiene el proceso de integración más antiguo de la región, tiene pues, ha celebrado sus 50 años, y al celebrar sus 50 años, si ustedes ven en su página web, los avances y los logros que se han tenido no son tan importantes o tan relevantes. Entonces hay mucho que cuestionar a los procesos de integración, y lamentablemente es esa mentalidad que tenemos en la región, ¿no? De que nadie quiere ceder porque tiene miedo a perder parte de lo que les correspondía, sin darse cuenta de que más bien cediendo un poco ahora, los beneficios o lo que se vaya a cosechar en el futuro puede ser mucho mayor. Entonces, esa es la diferencia entre los procesos de integración que avanzan a grados o a ritmos acelerados y los acuerdos de integración que tenemos en la región. Un poco para respaldar lo que les estoy comentando y de alguna manera para que ustedes vean más o menos cómo se mueve el comercio. Fíjense ustedes esta pequeña forma de ver que la Organización Mundial del Comercio muestra la participación de los diferentes países en los acuerdos regionales que tienen. Sé que se ve como un enredo, que se ve bastante confuso, pero busquen ustedes el concepto de lo que es el Spaghetti Bowl y se van a dar cuenta de que efectivamente el concepto del Spaghetti Bowl es lo que nos muestra cómo interactúan los países en el mundo. Y si ustedes se fijan un poco, miren en el caso de Bolivia, cómo estamos nosotros en los acuerdos de integración, que para darse cuenta realmente de cómo nos estamos moviendo como país, habría que ver cuántas flechas ingresan o cuántas flechas salen desde Bolivia, que si ven son bastante pocas porque nos hemos quedado aquí en la región. Nos hemos quedado lamentablemente solo en lo que vendría a ser la región sudamericana y hemos llegado un poquito hasta Centroamérica, y lo que tenemos son SGPs con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, pero no tenemos acuerdos comerciales propios, llamémoslo así. Pero miren ustedes la participación que tiene Chile. Claramente se puede ver que Chile es un país que tiene una apertura comercial bastante grande y que por lo tanto, basta ver las flechas, tiene acuerdos de integración pues con diferentes bloques o países en el mundo.
El país más progresista que nosotros tenemos en este tema de los acuerdos de integración es justamente Chile, en la región me refiero. Chile ha sido un país que era miembro pleno de la comunidad andina y se dio cuenta de que ellos querían avanzar a niveles de integración mucho más rápidos y para ellos tener una visión de libre mercado era totalmente distinta a la visión que se tiene en la zona de Latinoamérica. Entonces, lo que hizo Chile fue alejarse de la comunidad andina y se lanzó por su cuenta. Y por su cuenta empezó a suscribir acuerdos con Estados Unidos, con Japón, con China, con Egipto, con Canadá y con otros países que inclusive tienen un acuerdo con la Unión Europea. Imagínense, ha llegado hasta Singapur, la India, a todo lado ha llegado Chile, donde se pueden imaginar. Y el segundo país que le ha empezado a seguir en ese proceso de avanzar hacia bloques de integración ha sido Perú, que Perú es el siguiente país que está buscando justamente, disculpen el término, emular a lo que ha hecho Chile y por lo tanto va detrás de Chile. Cuando Chile va a negociar a Taiwán, a los pocos meses se escucha que Perú está haciendo la misma negociación. Entonces es como una especie de seguidor, si vale el término, de todo lo que se está moviendo en el ámbito del comercio internacional. Entonces, hay algunos países que se han dado cuenta que efectivamente participar de manera activa a través de acuerdos de integración es lo que podría garantizar una apertura comercial y obviamente generar mayor cantidad de opciones. Que en el caso nuestro como país hemos sido un país bastante restrictivo y no hemos buscado aperturar a través de negociaciones comerciales el poder llegar a otros mercados. Al terminar la clase del día de hoy les voy a comentar cuál es el último acuerdo comercial que ha tenido Bolivia y con eso van a poder entender ustedes hacia dónde van los intereses nacionales. ¿Está bien? Entonces, un poco siguiendo en esta línea de la explicación, quisiera entrar a lo que es el Tratado de Montevideo de 1980, que efectivamente es el que se conoce como el Acuerdo de Complementación Económica en el ámbito de la LADI, donde básicamente, si ustedes pueden ver, la LADI es un organismo internacional que efectivamente nace el 12 de agosto de 1980, tiene una condición o característica plural, político y económico, en el cual se puede hablar que participan 510 millones de habitantes. Entonces, cuando piensas en mercado, uno dice el mercado de la Unión Europea, o uno dice el mercado de Estados Unidos, pero aquí fíjense, son 510 millones de potenciales compradores de los productos que nosotros tenemos y directamente están en la región. Entonces, con esa oportunidad que se tiene para poder llegar a este tipo de países dentro de la región, se puede hablar que efectivamente hay un buen mercado. Creo que alguien quería comentar, José. Paola. Hoy día han vuelto 3 personas a la clase. Ayer estaban ausentes, debo decir. Licenciado, buenas noches. Sí, Jonathan, por favor. ¿Qué tendría que hacer Bolivia para pertenecer en la LADI? Ya que se ve que es un buen mercado, digamos, ¿no? Porque hay 510 millones de habitantes. Es muy atractivo, yo creo, ¿no? Su micrófono está apagado, licenciado. Muchas gracias. Bolivia es miembro de la LADI. A este lado podemos ver que efectivamente Bolivia es parte, pero el problema es que estamos hablando de 13 a 16 países que son miembros de este acuerdo de integración, entonces que se pongan de acuerdo entre todos es mucho más complejo. Pero cuando les vaya contando un poco qué tipo de instrumentos se manejan en el ámbito de la LADI, van a poder darse cuenta de que exactamente estamos nosotros como parte o miembros de este acuerdo de integración, que es justamente el segundo paraguas normativo, si vale el término, sobre el cual Bolivia rige su comercio. ¿Se acuerdan que el primer paraguas normativo era la OMC?
Y les había comentado que hay una cláusula de habilitación que permite que justamente los países que tienen condiciones similares, al considerarse países en desarrollo, revisen ustedes quiénes son países en desarrollo en la OMC. Esa es una tarea interesante porque cuando vean que China está catalogado como país en desarrollo, ahí van a poder decir ustedes, ah, entonces no era pues tanto que tenían que ver países muy parecidos o muy similares en condiciones y características, sino que cada uno de los países decide qué tipo de condición va a tener dentro de la OMC y el resto de los países debería reconocer esa condición. Entonces China dice, yo soy un país en desarrollo porque me sigo desarrollando, y pónganse a pensar que en el mundo hay otros países que tienen la misma condición. Hay monstruos, comercialmente hablando, que constituyen mercados muy importantes. Brasil es uno de los monstruos más grandes que nosotros tenemos al lado, prácticamente, y no tenemos que pensar en mercados muy lejanos o distantes. Le puedes seguir en calidad de mercado Argentina, por poner otro ejemplo. Entonces, pónganse a pensar que estos miembros de la ALADI, que constituyen el segundo paraguas normativo, como yo le llamo, permite que efectivamente todos los países de la región puedan suscribir acuerdos entre ellos, porque se supone que el Tratado de Montevideo lo que hace es aglutinar a todos los países de la región, pero no limita a que entre ellos también pueda seguirse profundizando los acuerdos de integración. Entonces, es un poco hablar, y disculpen que lo ponga así, es como hablar de dos cajas de las cuales se ha desprendido todo lo que es el comercio. Decía paraguas normativo, pero como soy malo para dibujar paraguas normativo, entonces imaginémonos que el primer paraguas normativo o el primer bloque grande es la OMC, y dentro de lo que es la OMC tenemos efectivamente lo que vendría a ser para todos nuestros países de la región. Debería utilizar otro color para que se vea mejor. Tenemos aquí lo que es efectivamente la ALADI, que es otro bloque que, si bien respeta toda la normativa que se maneja en el ámbito de la OMC, también permite, dentro de la región o dentro del bloque, poder profundizar los diferentes acuerdos que se tienen. Entonces, fíjense que dentro de la ALADI también se genera otro grupo u otro bloque de integración, y los 13 a 15 países, considerando la adhesión de los países que estamos hablando, entre ellos pueden establecer sus acuerdos de integración dentro del bloque. Entonces, como ven, se sigue profundizando la participación de los países en los intercambios comerciales, y estos intercambios comerciales efectivamente lo que permite es que los países se sigan asociando en el ámbito de la ALADI a través de diferentes bloques. Pero eso no implica, como habíamos hablado en la anterior clase, que no puedan tener acuerdos con otros que están fuera del bloque, ¿no es cierto? Entonces, como ven, se arma justamente esa maraña de acuerdos, o ese famoso spaghetti bowl del cual hacen referencia muchos de los autores, donde efectivamente te dicen que la OMC permite que todos los países se asocien y puedas dar un trato especial a todos los países miembros, no puedes discriminar. Pero te habla también que hay una excepción, que es justamente la cláusula de habilitación, que permite que se creen bloques más pequeños, en este caso la ALADI, para que los países con condiciones similares puedan avanzar hacia un acuerdo de integración. Y la ALADI, dentro de su tratado de 1980, lo que te dice es, pueden seguir los países profundizando sus acuerdos. Entonces, dentro de la ALADI, por eso es que hay acuerdos entre el Mercosur o el acuerdo de la Comunidad Andina, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para que se vea mucho más claro. Pero un poco esta es la primera idea, y esta es la primera observación que quisiera hacer sobre lo que te permite hacer la OMC, y quisiera consultar si está claro para todos. Sí, está claro, se entiende. Excelente. Sí, está claro, licenciado. Gracias, Carlos. Gracias, Jonathan. Entonces, podríamos volver a nuestra diapositiva.
para que justamente podamos continuar hablando de lo que es la LADI y de este grupo. Que en vez de que yo esté dibujando, aquí lo tenemos más claro. Fíjense, básicamente lo que les estaba comentando es lo que nos muestra esta diapositiva, ¿no? Que efectivamente tenemos a los países miembros del Mercosur, tenemos a los países de la Comunidad Andina, tenemos a los países que participan de un acuerdo un poco mayor, porque es la Alianza del Pacífico, y esta Alianza del Pacífico, ustedes saben que trasciende a lo que es la LADI, va un poco más allá. Está en brasilero, ¿no? ¿Cómo? Está en brasilero, le digo. Ah, en portugués, sí, está en portugués. Lo que pasa es que uno de los idiomas oficiales de la LADI es justamente el portugués. Entonces se supone que es un idioma que se tiene que utilizar, o es permisible utilizar el portugués para ellos. Que aunque no crean, en las diferentes mesas de negociación que se dan, efectivamente el Brasil participa con el portugués y el resto de países participa con el español o el castellano, como prefieran llamarlo. Y después de las negociaciones, los brasileños te hablan inglés sin ningún problema. Ellos no tienen ningún problema en poderte hablar en el idioma, en tu idioma. Pero en la negociación ellos se sientan en la mesa y hablan en portugués. Interesante, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿cómo ven estos países que participan dentro de lo que es, y lo que estábamos hablando, de lo que es la LADI? Efectivamente, todos ellos participan dentro de este bloque, ¿no es cierto? Así, un bloque grande, si vale el término. Pero no hay nada que limite que entre ellos puedan suscribir también acuerdos. Está claro y marcado en estos grupos o en estos bloques que de alguna manera están participando en integración dentro de ellos, o en integración inclusive un poco más allá de la región. Entonces, como ven, hay participación activa de los países en diferentes acuerdos adicionales de integración. Si vemos qué tipos de acuerdos son los que manejan dentro de lo que es la LADI, vamos a tener que hay dos grupos grandes de acuerdos. Uno de ellos, o uno de los grupos grandes de acuerdos que existe, son justamente los acuerdos de alcance regional, que se supone que va en beneficio de todos los países que son miembros de la LADI. Pero hay otros acuerdos que son de alcance parcial, donde participan solamente algunos. Y en estos acuerdos de alcance parcial, los más importantes son los acuerdos de complementación económica, porque se supone que lo que buscan este tipo de acuerdos de complementación económica es justamente promover el aprovechamiento de los factores de producción y estimular la complementación económica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en ese pequeño gráfico con los circulitos que nos mostraban el grado de integración que iban alcanzando los países? Y justamente estábamos hablando de que es importante la complementación económica, pues este tipo de acuerdos de complementación económica son los que buscan que efectivamente se pueda avanzar en esa línea. Entonces, como ven, hay acuerdos regionales en el que participan todos los miembros de la LADI y hay acuerdos de alcance parcial en el que participan algunos. Que, si se acuerdan, en la anterior diapositiva, efectivamente podíamos ver que los acuerdos de complementación económica permite que exista el Mercosur, permite que exista la Comunidad Andina. Pero, como les decía, no son los únicos. Hay otros rubros que también son importantes. Fíjense ustedes, todo lo que es cooperación científica, todo lo que es cooperación tecnológica, apertura de mercados, bienes culturales, o todos los temas que están relacionados con obstáculos técnicos, se manejan a ese nivel. Entonces, como ven, hay una profundización adicional en diferentes temas que son complementarios a lo que vendría a ser el comercio. Y acá, obviamente, es un compromiso que, si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de lo que era la OMC, el compromiso de la OMC era efectivamente global para todos los miembros. Este es un compromiso global para todos los miembros solamente de la LADI. Entonces, ¿se entiende? Dentro de lo que era la OMC, efectivamente, entre todos los miembros de la OMC tenías un compromiso que era global, el trato nacional y el trato de la nación más favorecida. Pero dentro de este bloque o dentro de este grupo, que se conoce como la ALADI, también tienes
un tratamiento similar, que efectivamente está relacionado con un trato igualitario preferencial que aplican todos los países que son miembros de la ADI. ¿Está bien? Que está ahí marcado. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, listo. Muchas gracias. Entonces, volviendo a lo nuestro, fíjense ustedes qué tipo de acuerdos o cómo se mueve dentro de lo que es la ALADI, básicamente. Fíjense, son 24 áreas de libre comercio, 20 que son dentro de la ALADI, más la Comunidad Andina, más Venezuela, y más los demás países que forman parte del acuerdo, ¿no? Y son 51 de las 78 relaciones que se manejan en el ámbito del acuerdo comercial. Nuevamente, insisto en que si vemos en el caso de Bolivia, podemos ver que efectivamente Bolivia es miembro de lo que es la Comunidad Andina. Bolivia tiene un acuerdo suscrito con Venezuela. Bolivia tiene un acuerdo suscrito con Cuba, obviamente, que están ahí denotados cada uno de los acuerdos, ¿no es cierto? El AC-47 es el que efectivamente tenemos con Cuba. Bolivia tiene, no quiero superponer líneas, pero es un poco simplemente para hacer referencia, un acuerdo con México. Bolivia tiene un acuerdo con Chile. Con Panamá no tenemos un acuerdo. Y con los países miembros del Mercosur también tenemos un acuerdo. Y lo que se está buscando es que Bolivia pase de un acuerdo que se conoce como el AC-36 a formar parte y ser miembro pleno del Mercosur y por lo tanto adoptar lo que dice el AC-18. ¿Se entiende? ¿Qué le faltaría a Bolivia para ser miembro pleno del Mercosur? De acuerdo, en el proceso de adhesión se supone que los 4 países miembros del Mercosur tienen que ratificar el acuerdo. ¿Qué significa ratificar el acuerdo? Que efectivamente los reconozcan, a través de sus parlamentos a Bolivia como miembro del Mercosur. Entonces se supone que tienen que emitir un documento normativo con el cual efectivamente reconozcan. No sé si se acuerdan. Consulta. Sí, perdón, Carlos. Le habla Jonathan. No sé si sigue habiendo el Mercosur. ¿Cuál era la pregunta? Si sigue existiendo el Mercosur. Claro, el Mercosur está vigente, es un acuerdo que es de los más fuertes. El Mercosur ahora está firmando, por ejemplo, acuerdos con la Unión Europea, acuerdos con países de Asia, como Mercosur, ya como bloque está avanzando a ese nivel. Entonces, revisen un poco ustedes en las noticias y van a ver que efectivamente el Mercosur ha suscrito ya acuerdos con estos bloques grandes de integración, que lo hace más atractivo, si vale el término. Entonces, continuando con la pregunta que había por parte de Carlos y continuando con Jonathan, Mercosur sigue vigente. Por eso es que Bolivia quiere ingresar a este bloque. Argentina ya ha ratificado. Paraguay ya lo ha ratificado ante su Congreso y Uruguay también ya lo ha hecho. El único país que falta, que no lo ha ratificado todavía, el proceso de adhesión de Bolivia, efectivamente es Brasil. Brasil todavía no ha hecho el reconocimiento a través de su parlamento de la incorporación de Bolivia como miembro pleno. Y ellos tienen una justificación interesante del por qué no lo han hecho todavía. Que al principio, cuando Bolivia manifestó su interés de formar parte como miembro pleno del Mercosur, había un país que lo apoyaba y apoyaba plenamente la incorporación de Bolivia. ¿Cuál creen que era? Venezuela. Correcto, como dice Carlos, efectivamente, Venezuela en ese momento era miembro del Mercosur. Venezuela era miembro del Mercosur y por lo tanto Venezuela era el que apoyaba a la incorporación de Bolivia. Pero se entendía que Mercosur era miembro pleno, que Venezuela era miembro pleno del Mercosur, ¿de acuerdo? Entonces tenía todos los beneficios y la participación como miembro del Mercosur.
Pero lo que pasó es que Venezuela no llegó a cumplir con los compromisos que había asumido, es decir, adoptar un arancel externo común, incorporar la normativa del Mercosur en materia de salud, de educación, porque un paso importante es justamente que las mallas curriculares a nivel de colegio, a nivel de universidad, sean reconocidos por los países. Entonces, se supone que el Mercosur tiene una malla curricular que la reconocen los 4 países, y cuando le pasaron a Venezuela y le dijeron tienes que adecuar tu malla curricular, Venezuela no lo hizo. Cuando le pasaron el arancel externo común del Mercosur, que es la nomenclatura común del Mercosur, NCM se conoce, tampoco lo hizo Venezuela. Entonces, Venezuela fue un fraude en el momento en que se incorporó al Mercosur, pero obviamente era interesante porque Venezuela tenía nomás pues un movimiento económico bastante fuerte en algún momento, cuando estaba, antes de su presidente que tiene ahora, era Chávez, ¿no es cierto? Cuando estaba Chávez había pues una gran cantidad de recursos económicos que movía Venezuela y aportaba a estos bloques, y por lo tanto Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estaban contentísimos de que Venezuela formara parte, porque efectivamente había un compromiso de inyectar gran cantidad de recursos para que funcionara el Mercosur. Pero no funcionó, al final decidieron anular la participación de Venezuela, y por lo tanto Venezuela quedó fuera de lo que era el Mercosur, y en ese proceso, cuando Bolivia, cuando se vio los efectos que tenía Venezuela y Bolivia dijo yo quiero entrar ahora, Venezuela empezó a apoyar y al final nos dijeron como país que deberíamos ir con calma, que era un proceso en el que no se debería cometer el mismo error que habían cometido los países del Mercosur con la incorporación de Venezuela. Por eso es que el proceso de adhesión de Bolivia hacia el Mercosur es ahora lento, y como les he contado, el país que todavía no ha emitido su aceptación plena es Brasil. Entonces Brasil está oficiando del chico malo, si vale el término, en el ámbito de lo que vendría a ser el Mercosur, y por lo tanto se está esperando de que Brasil dé una respuesta favorable para la incorporación de Bolivia, que lamentablemente es un proceso que si Brasil no lo quiere aceptar o no decide avanzar en eso, pues nos vamos a quedar en las mismas condiciones que tenemos hasta ahora. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, yo he vivido 5 años en Brasil y Bolivia en este momento es considerado como un miembro oyente del Mercosur. No me acuerdo muy bien el término que usan, pero disponemos de varios beneficios como miembros plenos también. Todo el tiempo que estoy en Brasil, por ejemplo, yo entro y tengo automáticamente ya visa de Mercosur. Puedo sacar carnet de trabajo, que le llaman allá, y trabajar tranquilo, sacar residencia, alquilar, endeudarme si quiero, licencia de conducir Mercosur, es impresionante, por eso me gusta harto el tema de Mercosur y me gustaría que Bolivia de una vez sea miembro pleno, porque realmente esto te abre las puertas y también a la migración a otros países. Por ejemplo, una cosa va a ser el pasaporte Mercosur para irse a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Ya son todos los países que se integran en eso, va mucho más allá de solo la economía. Sí, correcto, es parte del proceso justamente de avanzar en una integración económica, o en un acuerdo comercial, o en un acuerdo de integración, porque estamos hablando más que todo de un acuerdo de integración. Hoy en día el pasaporte que nosotros tenemos es pasaporte andino, entonces es reconocido por todos los países. Revisen si alguno de ustedes tiene pasaporte, que lo haya sacado acá en Bolivia, es pasaporte andino, y claramente utiliza el logo de la comunidad andina, dice pasaporte andino, y es reconocido, porque justamente en el ámbito de la comunidad andina ya hemos avanzado, ya hemos dado ese paso al cual hace referencia Carlos. Y efectivamente todo el proceso que se ha podido avanzar con el Mercosur es gracias a este instrumento, ¿no? Que está ahí resaltadito y se los muestro, es el AC36, que efectivamente en el marco del acuerdo entre Bolivia con los países miembros del Mercosur hemos profundizado muchos temas, pero que al ser miembro pleno del Mercosur obviamente vamos a tener muchas mayores ventajas. Y es cierto lo que dice Carlos, efectivamente, si el Mercosur firma un acuerdo con la Unión Europea en la que dice que ya no es necesario utilizar la visa Schengen para poder entrar a la Unión Europea si eres miembro del Mercosur, entonces cuando Bolivia sea miembro del Mercosur, en la Unión Europea ya no nos van a pedir que tengamos que sacar la visa.
Actualmente, en ese tema muy particular, si ustedes han visto en las noticias, Bolivia ha avanzado en ese proceso con un país que es justamente México. Con México, nosotros hemos avanzado en ese proceso de que ya no es necesario sacar la visa. Antes era un trámite que había que cumplir, el sacar la visa para poder ir a México. Hoy en día ya no, porque justamente se ha logrado ese avance importante y significativo para el país, ¿no? Entonces hay temas que se están trabajando, pero también hay temas que se pueden avanzar aún más y profundizar. Y a mí me parece que el proceso de adhesión al Mercosur va a ser muy importante. En materia comercial, sí, Hernán, por favor. Una consulta. El post pandemia, ¿usted cree que pueda ser algo positivo para el país? Ya que, o sea, se avecina, bueno, ya no se avecina, ya estamos en una crisis mundial muy fuerte de manera económica y en la parte comercial, ya que tenemos un participante muy fuerte, como usted lo indica, Brasil. ¿Usted cree que pueda acelerarse este proceso de integración al Mercosur como parte boliviana? ¿Y algo positivo para nosotros? ¿O vamos a seguir en ese proceso lento, post pandemia? Claro, yo diría que el proceso va a ser lento y va a ser por unos 4 años mínimo. Y no tiene nada que ver la pandemia en ese proceso porque Brasil ya nos ha frenado durante varios años nuestra adhesión al Mercosur. Entonces hay una fuerte tendencia u oposición, si quieres, para que Bolivia no ingrese al Mercosur. En temas comerciales, efectivamente, ustedes saben que Bolivia puede ser relativamente atractivo para los países del Mercosur o no, pero lo que me da la impresión es que hay otros países que nos están mirando a nosotros, pero por condiciones geopolíticas. Y un ejemplo bien clarito es el que ya me estoy adelantando un poco a lo que debería mencionar al final de la clase, pero es la participación que tiene con nosotros en una negociación El Salvador. Porque El Salvador ha visto que Bolivia está en Centroamérica y está pues realmente al centro de Sudamérica, así debería nombrarlo, no en Centroamérica, al centro de Sudamérica, y quiere poner fábricas para poder desarrollar su industria textil en Bolivia. Pero su objetivo no es Bolivia, ¿no es cierto? El mercado no es Bolivia para ellos. El Salvador no es un país miembro de la LADI, pero al tener una asociación con Bolivia, puede llegar a todos los mercados que hemos visto en Sudamérica. Entonces, esa es la visión estratégica que tiene en este momento El Salvador. Ahora, si el Mercosur percibe que podría quitarle espacio Salvador en Sudamérica, que es un país pequeño, pero su industria textil es bien grande, entonces ahí se puede generar tal vez un efecto que impulse o que acelere la incorporación de Bolivia al Mercosur. Listen, la consulta era porque justo anteayer tenía una reunión con la Receita en el lado de Brasil. Estamos haciendo algunas gestiones, tanto aduana, DAF, parte transportista, las cámaras acá en Puerto Suárez, para empezar a incentivar más la importación y la nacionalización en Puerto, ya que el 70%, digamos, de todas las importaciones están yendo directamente a Santa Cruz y evidentemente afectan la recaudación de Puerto Suárez en todo aspecto. Y no sé si se les habrá salido, digamos, a los transportistas y a los de la Cámara, digamos, por parte de Brasil, en la reunión decían, no nos olvidemos que tenemos que flexibilizar un poquito las opciones de importación, que serían para ellos exportaciones, ya que el mercado boliviano está creciendo y es muy atractivo para Brasil. O sea que deberíamos flexibilizar un poquito más al lado boliviano. Eso es lo que indicaban, por eso era la pregunta también. Sí, correcto, pero si tú has visto con la misma Receita Federal y has visto con los empresarios, transportistas y la gente que está participando, Brasil es gigante. Entonces, es un monstruo. Que Mato Grosso o todas esas regiones federales que tienen comercio hacia Bolivia, porque les resulta más cerca llegar a Bolivia que llegar por ultramar o por llegar a los mismos mercados brasileños, te puedo asegurar que esos son los que están interesados en mejorar las condiciones de acceso a Bolivia. Y sin que me des más datos, te puedo decir que efectivamente eso es, porque los que están ahí en la región
les resulta mucho más fácil llegar al mercado boliviano que llegar hasta San Paulo o llegar hasta alguna de las capitales grandes que ellos tienen, o pensar en exportar a ultramar, porque el tránsito que ellos tienen que realizar es mucho más largo para recorrer territorio brasileño y llegar hasta sus puertos que llegar como mercado de destino hacia Bolivia. Entonces iba más por ese lado, ¿no? El tema de la negociación. Es más claro, exacto, por ese lado se empuja un poco, ¿no? Que, por ejemplo, en los comités de frontera que se trabajan con Brasil, no sé si has tenido la oportunidad de participar en alguno, pero en los que se han tenido justamente en Corumbá, o se ha tenido en San Matías, o han habido otros más que no me acuerdo en este momento. En esos, efectivamente, lo que se busca es incentivar el comercio por este Campo Grande, Mato Grosso y todas esas regiones, porque el mercado es Bolivia. Exacto, y estaban muy interesados en flexibilizar todo esto por lo que le decía de que el comercio acá en Bolivia está creciendo bastante, incluso adelantándose a una proyección que en estos siguientes 5 años que vienen va a ser como que un boom, para ellos las exportaciones hacia acá, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como tú estás en Puerto Suárez, has debido ver que efectivamente hay una normativa brasileña que es una portaria, no me acuerdo si es 48 o 480, pero tenía el 4 y el 8, que efectivamente esta normativa lo que estaba haciendo era más bien restringir el comercio con Bolivia. Y ha generado mucho problema en lo que era Puerto Quijarro, por ejemplo, porque era bien difícil pensar en que los productos que anteriormente se compraban en las tiendas grandes que había en el lado boliviano, que las denominaban, ¿no es cierto?, zonas francas, que eran unos galpones bastante grandes que han ido decayendo, justamente con la creación de lo que son los duty free en el lado brasilero, han reducido de alguna manera el comercio hacia Bolivia. Entonces, ese tipo de medidas o políticas que está adoptando también Brasil para incentivar su comercio, son medidas que nosotros deberíamos pensar en utilizar para contrarrestar las exigencias que ellos tienen para que nosotros como país liberalicemos el mercado. Me imagino que las instituciones competentes, aduana, Cancillería, Senasag, Migración, todas las que participan, efectivamente conocen lo que te estoy comentando y deben estarlo utilizando como instrumentos de política. Sí, evidentemente yo entre las últimas reuniones que hemos tenido con la Receita y parte de Brasil, o sea, con sus jefes o las cabezas máximas, las MAES allá, identifiqué este tema y me quedaba preocupado porque yo ya tuve otra reunión por parte de aduanas, Senasag y demás, y les decía, es que nosotros tenemos que informar, porque las decisiones en realidad salen de la nacional, que están en La Paz, Cancillería, etcétera, etcétera, pero es como que la información se pierde en el camino, y me quedé totalmente preocupado porque no estamos haciendo nada para contrarrestar todas esas medidas que ellos toman hacia nosotros, porque al final nos afectan y de sobremanera muy fuerte a la economía del país. Sí, es muy cierto. Mira, de los temas que yo te estoy hablando, son temas que los he visto hasta este año, pero son temas que han nacido desde hace unos 4 años, por lo menos. Y como puedes dar cuenta, políticamente se han postergado, se han dejado ahí durmiendo, porque los intereses han sido otros. Lamentablemente, con el cambio de autoridades que se dan, también los intereses cambian. Y cuando estalla la bomba, como lo que les había comentado del tema del combustible, cuando estalla la bomba es recién cuando van a reaccionar, y ahí ya va a ser tarde, porque el Brasil ya tiene implementadas todas las medidas que estamos hablando, y el efecto pues va a ser bastante complicado, ¿no? Eso va a ser hasta que haya una huelga, un bloqueo o algo en la misma frontera, ¿no? Ahí en Puerto Quijarro pues cierran la frontera y generan un conflicto, que este año ha habido un conflicto de ese tipo, ha movilizado a mucha gente, han tenido que ir hasta la frontera, ver qué es lo que estaba pasando, reunirse con la gente para tratar de encontrar soluciones, pero es cuando estalla el tema. Y antes no somos, ¿cómo diría? Como que podemos prevenir este tipo de situaciones, sino que más bien esperamos a que se dé el problema y recién reaccionamos, ¿no? Somos reactivos. Bueno, gracias, Lick, por las respuestas. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, siguiendo avanzando con esto, fíjense,
que efectivamente también en lo que vendría a ser las relaciones bilaterales, también se tienen lo que son las áreas de libre comercio. Y en estas áreas de libre comercio pueden ver ahí la participación activa que tienen algunos países, ¿no?, en el tema. Pueden ver que la actividad prácticamente en Bolivia es bastante baja o limitada, y por lo tanto nuestra participación no es de las más importantes en la región. Cuba sí, obviamente tiene acuerdos con todos. Panamá, en su proceso de querer ser miembro de la LADI de manera plena, obviamente tiene una apertura bien grande. México, ni qué decir, y el resto de los países, fíjense cómo participan de manera activa. Entonces, solamente a manera de comentar algo, ¿qué ventajas tienen el formar o el tener un acuerdo comercial? Es básicamente los diferentes temas que ya hemos discutido. Obviamente oportunidades para exportar y para importar, que son lo que va a garantizar la participación, con rebajas arancelarias o niveles arancelarios cero, menores barreras al comercio, porque efectivamente se van a reducir todo lo que son los obstáculos técnicos. En el acuerdo comercial vas a tener escrito claramente de qué se trata y qué es lo que se va a comercializar, y vas a tener ventajas frente a competidores que tienen la misma oferta, el mismo producto o el bien que tú estás ofreciendo, la misma oferta tuya, iba a decir. Pero efectivamente lo que tú vas a tener es mejores condiciones o mejores oportunidades de acceso a través del acuerdo comercial que ellos firman. El impacto que se tiene sobre lo que vendría a ser las preferencias arancelarias o cuáles son los productos que se benefician. Efectivamente, hemos hablado y lo hemos dejado claro en las diferentes charlas que hemos tenido, que son los productos negociados. Efectivamente, hay que considerar que efectivamente estos productos negociados tienen que cumplir reglas de origen, que creo que ustedes tienen un módulo más adelante que está vinculado con este tema. Además, tiene que cumplir con los requisitos que es exigido por el país de destino, porque son condiciones que te establece el mercado para que puedas ingresar. Y las preferencias arancelarias en un acuerdo efectivamente están vinculadas con el gravamen preferencial que ha sido acordado y con la preferencia porcentual que se ha determinado. Entonces, estos son temas que, si se dan cuenta, los hemos discutido de forma amplia, y por lo tanto son temas que ustedes ya lo deben manejar fácilmente. ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario? Estaba sin micrófono. De acuerdo, entonces, si avanzamos un poco, pueden ver ahí ustedes la estructura que tiene un acuerdo, que efectivamente lo que contempla es los diferentes términos que a nosotros nos interesan que sean negociados. Tiene que tener, obviamente, unos objetivos planteados, hasta dónde se quiere llegar, si se quiere lograr un área de libre comercio, si se quiere profundizar, si se quiere mejorar las condiciones de acceso para las mercancías. Se tiene que establecer un programa de liberación de comercio, que si se acuerdan lo hemos visto con los ejemplos del Mercosur o con los ejemplos con México. Se tiene que tener tratamiento a las restricciones no arancelarias, se tiene que hablar y se tiene que especificar que se deberían eliminar todas aquellas restricciones que no son arancelarias. Se tiene que definir las reglas de origen para que efectivamente la mercancía cumpla con las condiciones de origen para ingresar al mercado. Si hubieran controversias entre las partes, si fuera necesario establecer salvaguardias, ¿se acuerdan de estos conceptos, no es cierto? La parte administrativa del acuerdo, que por lo general es una comisión administradora que existe entre ambas partes. Se puede permitir o no la adhesión de otros países al acuerdo. Se tiene que hablar de la vigencia, si podría ser indefinida o por un plazo determinado, y se tiene que hablar también de la forma en que los países van a denunciar el acuerdo. ¿Qué significa denunciar? Que efectivamente tú puedes decidir en algún momento ya no continuar con el acuerdo y presentas lo que se denomina denuncia en el ámbito del comercio internacional, en el que dices, por poner un ejemplo, Bolivia ya no quiere formar parte de este acuerdo y por lo tanto se acoge al tema de la denuncia y presenta en 6 meses su retiro de este grupo o de este acuerdo, dependiendo de cómo esté escrito. Entonces, como ven, la mayoría de los acuerdos tienen ese tipo de estructura.
¿Dudas? ¿Comentarios? De acuerdo. Pero además tiene que tener otros aspectos. Fíjense, medidas antidumping y compensatorias, que ya lo hemos hablado y ya lo conocen ustedes. Tienen que tener las normas y los reglamentos técnicos establecidos, porque no podría ser que en algún momento que firmes un acuerdo te aparezcan con un reglamento técnico nuevo. Y eso implica que efectivamente con este nuevo reglamento técnico tú tengas que cumplir como país otro tipo de condiciones. Eliminar la doble tributación con el famoso drawback, que seguramente ustedes han escuchado y lo conocen, que ya les han debido explicar. Tener claras las medidas fitosanitarias y zoosanitarias. Tiene que incluir, si es que se considera, y los países están de acuerdo a avanzar, tema de servicios, inversiones, propiedad intelectual, integración física y los demás protocolos adicionales. Si se acuerdan, en la primera clase les había mostrado cómo ingresar a la página web de la LADI. Y en esa página web de la LADI ustedes pueden consultar todos los acuerdos que han firmado los países miembros de la LADI. Y si quieren, de manera específica, pueden consultar los acuerdos que también han sido suscritos por Bolivia. Es decir, de manera específica pueden ustedes revisar. Pero, si me permiten, fíjense ustedes qué estructura tienen los tratados de libre comercio. Y esto es importante hacer notar porque un tratado de libre comercio tiene 4 partes. La primera de las partes está relacionada con lo que vendría a ser la parte comercial. Y hay otras 3 partes que también son importantes, lo que es inversión, servicios y compras del gobierno. ¿Se acuerdan que en la anterior diapositiva efectivamente se hablaba de que en la parte o en las partes que puede tener un acuerdo comercial entran justamente las inversiones, los servicios, pero en ningún momento habíamos hablado anteriormente de lo que son las compras del gobierno? Pero quisiera que inicialmente nos quedemos analizando lo que vendría a ser la parte comercial. Si vemos solamente a lo que hace referencia a la parte comercial, vamos a ver que se habla de 3 temas que hemos discutido ya y que ya ustedes los conocen. Acceso a mercados, reglas de origen y los procedimientos aduaneros. Claramente, cuando hablamos de acceso a mercados, tenemos que hablar de aranceles, desgravación arancelaria y todo el proceso que tienen que cumplir las mercancías que están siendo negociadas. Cuando hablamos de reglas de origen, efectivamente tenemos que demostrar que las mercancías que tienen este acceso a mercados por ambos países han sido producidos o fabricados en cualquiera de los países miembros que forman parte del acuerdo. Y finalmente te establece cuáles son los procedimientos aduaneros con los cuales se va a trabajar para la importación y para la exportación, para garantizar que efectivamente se tenga un control de las mercancías que ingresan y salen de lo que sería este acuerdo comercial, porque es netamente comercial. Entonces, en esta parte es importante decir también que todos los acuerdos que tiene suscrito Bolivia solamente llegan a este ámbito, es decir, llegan al ámbito comercial. No tenemos una profundización adicional en ninguno de los acuerdos que ha suscrito el país. Lo que significa que todo lo que vendría a ser inversiones, servicios y compras del gobierno, Bolivia no los tiene negociados en ninguno de sus acuerdos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Dudas? Al no haber dudas, entonces fíjense cuáles son los acuerdos preferenciales que nosotros tenemos como país. Tenemos el acuerdo que es con la Comunidad Andina, que efectivamente lo que permite es el relacionamiento con el resto de los países miembros de la CAN. ¿Dónde están los países que hemos hablado, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el ámbito de la LADI tenemos acuerdos regionales, que es el número 1, que es justamente nómina de apertura de mercados, que lo tenemos a la fecha con Chile y Cuba, que Chile y Cuba han establecido en favor de Bolivia este acuerdo regional número 1. Tenemos el acuerdo regional número 4, que está relacionado con importaciones, o si prefieren, con exportaciones de Bolivia hacia Chile y Cuba,
que establecen condiciones particulares para el ingreso de nuestras mercancías, más allá del acuerdo bilateral que tenemos con Chile y más allá del acuerdo que tenemos con Cuba. Hay también el acuerdo regional número 7, que está relacionado con los bienes culturales, educacionales y científicos, en el que participan los 12 países miembros de la LADI, que son los fundadores. Hay un acuerdo agropecuario, que está relacionado con temas específicos que son semillas, en el que participan 11 países de la LADI, excepto México, es decir, de los 12 fundadores, menos México. Ya en los acuerdos bilaterales, efectivamente tenemos el acuerdo que está suscrito entre Bolivia y Chile, que contempla, como ven ahí, casi todo el universo arancelario, por lo tanto es amplio. En el AC47, que es con Cuba, que efectivamente tenemos grupo de partidas que tienen preferencias arancelarias fijas, es decir, no hay una desgravación arancelaria adicional. Todo lo que ya se ha desgravado está ahí. En el caso de México, tenemos una desgravación arancelaria que incluye casi todo el universo arancelario y tiene un cronograma de desgravación que ya se ha cumplido, y efectivamente lo que se estaría estableciendo en este ámbito es una zona de libre comercio. En el caso de Bolivia con el Mercosur, como les había comentado, que es el AC36, y que Carlos justamente hacía referencia a este tema, efectivamente lo que nos permite es tener todo el universo arancelario bajo un cronograma de desgravación arancelaria. Lo que implica que efectivamente, en el caso del AC36, el año 2014, ya hemos logrado liberalizar la totalidad del mercado. Y cuando hablamos de sistemas generalizados de preferencias, efectivamente Bolivia recibe de otros países que se constituyen en países desarrollados preferencias arancelarias unilaterales, y estas preferencias arancelarias unilaterales lo que permiten es que efectivamente, tal como dice en el objetivo de los SGPs, que lo pueden leer ahí, básicamente lo que genera son exoneraciones o liberación arancelaria a las importaciones que realizan los países industrializados de productos que son producidos en países en vías de desarrollo. Y lo más importante, sin ninguna reciprocidad por parte de los países en desarrollo. ¿Cuál es la idea o el objetivo? Fomentar industrialización, diversificar las exportaciones y aumentar los ingresos de los países beneficiarios. En este caso, como ven, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón dan este trato preferencial en favor de Bolivia. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, una preguntita. Sí, por favor, adelante. Me resulta bastante interesante el AC66 que tenemos con México, pese a que me parece que es bastante nuevito, no sé si estoy equivocado o no. Pero mi pregunta va más allá, ¿cuál sería el potencial? O sea, ya las personas que están en este rubro, me imagino, nos pueden dar algunos tips, ¿cómo podemos fortalecer ese comercio? ¿Cómo podemos aprovecharlo mejor? Porque deben haber algunas opciones que nos pueden mantener bastante bien conectados y se pueden ir fortaleciendo. Gracias. Sí, de acuerdo. Si me permiten un poquito de paciencia sobre este tema, me comprometo a un poco más adelante explicarles exactamente cuál es la relación que tenemos con México, qué tipo de beneficios podríamos tener y hacia dónde estamos apuntando, básicamente. Entonces, si podrían tener un poquito de paciencia en ese aspecto, prometo que más adelante respondo a esta pregunta. ¿Está bien? Super, gracias. No, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, volviendo a lo que nos interesa a nosotros y recordando un poco lo que ya habíamos visto, fíjense los acuerdos comerciales. Todos estos acuerdos comerciales de los que estamos hablando están bajo el paraguas normativo de lo que es la LADI. Otra vez hablamos de un pequeño paraguas normativo que reconoce y permite el intercambio comercial entre los países miembros dentro de lo que vendría a ser la LADI. Si se acuerdan, efectivamente el AC22 con Chile, el AC36
con Mercosur, 47 con Cuba, el 66 con México, y el 70, que de alguna manera es el famoso ECO-ALBA, que en realidad no va tanto hacia un acuerdo de integración y no ve tanto la parte comercial, sino que más bien ve un poco la complementación entre los países y las empresas que le forman parte, que no ha tenido un desarrollo importante, y Bolivia básicamente ya ha denunciado y nos hemos retirado de la participación de lo que sería el ECO-ALBA y de lo que sería el ALBA-TCP. Si se acuerdan, cuando ha asumido este gobierno, lo primero que ha hecho ha sido eliminar la participación de Bolivia en estos dos bloques o en estos dos grupos de integración. Efectivamente, también tenemos la comunidad andina, de la que hemos hablado bastante, y vamos a comentar un poquito más adelante de este tema de la adhesión de Bolivia al Mercosur, complementando lo que ya hemos comentado de alguna manera. Entonces, de manera muy general, para poder tener una idea de cuándo han nacido cada uno de estos acuerdos, fíjense ustedes, con Chile nosotros hemos firmado en 1993 nuestro acuerdo, y desde 1993, que ha entrado en vigor este acuerdo comercial, efectivamente hemos tenido los documentos que, si se acuerdan, habíamos hablado que tiene que haber un documento de internalización por cada uno de los países. Si ustedes buscan en el caso de Bolivia, es este decreto supremo que está ahí anotado. Y por lo tanto, lo que tenemos ahí es que al principio, cuando firmamos el acuerdo con Chile, nosotros habíamos decidido como país liberalizar 200 productos y Chile cerca de 115 productos. Uno dirá, pero es desproporcional, Bolivia debería haber equilibrado la forma de reconocer la cantidad de productos. Pero después, entre los años 97 y 2001, se decide profundizar un poco, pero el momento más interesante que se da en este acuerdo comercial es cuando Chile decide en el año 2006, mediante un protocolo adicional, liberalizar de manera unilateral el 100% del universo arancelario en favor de Bolivia. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos exportar cualquier producto hacia Chile, exceptuando los que están ahí anotados, que están sujetos a bandas de precio, cualquiera de los productos que nosotros quisiéramos venderle a Chile, tenemos una liberalización del 100%. ¿Se imaginan? Bolivia no paga aranceles para ingresar a Chile, pero de Chile no podemos traer la totalidad de los productos que quisiéramos con liberalización arancelaria. Entonces, Chile, en su política de libre mercado, lo que hace es agarrar y decidir de manera unilateral liberalizarnos 100% del universo arancelario. Entonces, Chile, en esa política progresista que tiene, avanza en ese sentido, y Bolivia habría que ver cuánto hemos aprovechado de esas condiciones y ese beneficio que nos ha dado Chile. Ustedes saben que las relaciones bilaterales con Chile en materia de revisión de los análisis, revisión y análisis del acuerdo comercial, se han roto por las diferentes razones que se han dado a nivel político, por los diferentes temas que se estaban solicitando que se incluyan en las mesas de negociaciones, y al final no se ha podido avanzar y se ha quedado solamente en que el año 2015 se ha podido lograr los últimos protocolos adicionales en cuanto a revisión y análisis de cada uno de ellos. Con el caso de lo que tenemos en el AC36, que es el acuerdo Bolivia-Mercosur, que no necesariamente es el proceso de adhesión, ¿no es cierto? Es el primer proceso que nosotros hemos firmado con el Mercosur, que se ha firmado el año 1996, y el propósito era justamente alcanzar una zona de libre comercio. Fíjense las disposiciones normativas que han aplicado cada uno de los países, que ha permitido la internalización del acuerdo. Entonces, cada uno de los países que ha aceptado este AC36 efectivamente lo ha internalizado con un instrumento normativo dentro de sus países. Básicamente, lo que se buscaba era alcanzar, como dice ahí, una zona de libre comercio, y para eso se establecieron plazos de desgravación, y como les he dicho, el año 2014 ya se han completado los diferentes plazos de desgravación con el Mercosur, lo que implica que efectivamente tenemos un programa de liberalización comercial completo. Por tanto, Bolivia, Mercosur, ya tiene libre comercio, con lo que se ha perfeccionado la zona de libre comercio. Esta es la respuesta por la cual algunos especialistas en materia de comercio internacional dicen, pero si Bolivia se adhiere al Mercosur, obviamente nos vamos a enfrentar a un monstruo en materia comercial.
y no vamos a poder hacerle frente. Pero se olvidan de que desde el 2014 ya tenemos las condiciones de libre comercio con el Mercosur. Y del 2014 al 2020 ya estamos trabajando bajo esas condiciones. Entonces, a quienes quieran refutar este tema, habría que preguntarles, pero si hay libre comercio desde el 2014, entonces, ¿a qué tipo de problema con los países del Mercosur están haciendo referencia si el mercado ya está liberalizado? Sobre el proceso de adhesión, si se acuerdan, les había comentado algunas variables y algunos aspectos muy particulares, donde básicamente es importante hacer referencia a lo que les estaba contando, el tema del acervo normativo, como se denomina. Fíjense ustedes, en Bolivia le hace su primera oferta de 407 normas del Mercosur para que sean adoptadas en forma inmediata. Es decir, como país nosotros hemos decidido adoptar la normativa del Mercosur y hemos decidido adoptar 407 de esas normas que ya tienen el Mercosur. Adicionalmente, hay 1.440 normas, de las cuales 1.211 han sido revisadas y se está pensando en su internalización. Entonces, en materia normativa, Bolivia ha avanzado. En materia comercial, se está trabajando con lo que vendría a ser el arancel externo común del Mercosur, porque efectivamente en el tema de relacionamiento bilateral, como ven, han participado algunas instituciones que regularmente asisten a las reuniones del Mercosur, y en esas reuniones del Mercosur se supone que se establecen los diferentes compromisos o grado de participación que va a tener Bolivia. Entonces, en el tema de la correlación, como dice ahí, se ha trabajado con el Mercosur y se supone que en septiembre de este año, efectivamente, se tenía que tener una reunión técnica para que se concluya de una vez las diferentes revisiones para poder avanzar con este tema. Se entendería que ya se ha llegado a un consenso a nivel Bolivia y efectivamente ya se ha podido subsanar este problema o esta dificultad para poder adoptar el arancel externo común. En aspectos institucionales, efectivamente, se participa en los diferentes grupos de alto nivel, Bolivia participa en las diferentes reuniones del Mercosur y participa con derecho a opinar, pero no con derecho a voto. Es decir, nos escuchan, pero nosotros no podemos tomar una determinación sobre las decisiones que se manejen en el ámbito del Mercosur. Solamente podemos decir, Bolivia no estaría de acuerdo o no nos parece, o podríamos justificar por qué razones, pero en ningún momento nuestro voto tendría validez hasta el momento que nosotros seamos miembros plenos. Que básicamente, fíjense, dice ahí también en el relacionamiento con terceros países, Bolivia participa con derecho a voto, pero no participa con derecho a voz, pero no participa con derecho a voto. Entonces, esto es parte del reflejo de lo que se tiene en el relacionamiento con el Mercosur. En el caso con Cuba lo que nosotros tenemos es un acuerdo que ha sido firmado el año 2000. Estamos viendo que efectivamente a la entrada en vigencia de este acuerdo se tenía como que 90 productos de origen boliviano que podían ingresar al mercado cubano y posteriormente en el año 2009 se tiene una desgravación para todo el universo arancelario. Ustedes dirán, pero era un tema político como se manejaba en el año 2009, pero para temas comerciales, efectivamente, el 100% de los productos de manera recíproca pueden ingresar a los mercados de ambas partes. Entonces, con Cuba también hemos liberalizado el mercado, al igual que lo que ha sucedido con Chile, al igual que lo que ha sucedido con el Mercosur, y por lo tanto es un proceso que va en beneficio de los países que participan, que son Cuba y Bolivia, y que obviamente representan intereses de los productores de ambas partes. En el caso de Bolivia, obviamente, nuestro comercio hacia Cuba no es de los más amplios, pero las condiciones de mercado están dadas para poder ingresar a Cuba. Lo que consultaba justamente en, no me acuerdo si era Franklin, Roberto, ¿no? Lo que consultaba Roberto es efectivamente el tema de la participación de Bolivia con México. Fíjense ustedes, aquí hay algo interesante.
Y hay que resaltar este aspecto, porque cuando se analiza un poco del relacionamiento de Bolivia y Cuba, nosotros teníamos un acuerdo comercial que fue firmado el año de 1995 y era un acuerdo de alcance parcial que era denominado o conocido como AC-31, que desde 1995 hasta el año 2010 estaba vigente. Lo que sucedió es que este AC-31, que era un acuerdo de libre comercio, contemplaba los valores y las variables que hemos visto de lo que es un acuerdo de libre comercio, es decir, más allá de la parte comercial, veía la parte de servicios, compras gubernamentales e inversiones, que el país no tenía condiciones para poder sostener este tipo de relacionamiento comercial, porque efectivamente Bolivia no tenía una ley de inversiones en su momento, no tenemos un instrumento en materia de servicios, y menos un instrumento que permita respaldar las compras gubernamentales. Entonces, el 2010, que se sustituye el acuerdo, firmado el 95, se empieza con un nuevo relacionamiento con México, pero no quiere decir que es algo nuevo, 100%, sino que simplemente el AC-31 que teníamos antes, se borra la parte que estaba relacionada con servicios, con inversiones y con compras gubernamentales, y se mantiene solamente la parte que estaba relacionado con el tema comercial. Entonces, este acuerdo sigue siendo el mismo desde 1995, solo que no se consideran esos otros 3 aspectos adicionales. Fíjense ustedes, la zona de libre comercio se alcanza el 2009, 98% del universo arancelario está liberalizado, lo que implica que a México le puedes vender el 98% de lo que está descrito y establecido en el universo arancelario, menos los productos que están ahí detallados, que son carnes, lácteos, trigo, arroz, oleaginosas, azúcar, alcohol, entre otros. Y nos dice que no gozan liberalización arancelaria. En resumen, para México 191 productos y para Bolivia 162 productos con los cuales podríamos ingresar a su mercado. Pero el resto está liberalizado y no tenemos ningún problema. Y además se ha avanzado en lo que es el reconocimiento del certificado de origen regional, que se denomina, el cual permite que efectivamente el tequila que se fabrica y se produce en México pueda ser comercializado y reconocido en Bolivia. Y en el caso de Bolivia, nuestro Singani es reconocido en todo México como producto boliviano. Entonces, nadie más podría vender Singani si no es Bolivia. En el relacionamiento con Venezuela es un poco más complicado por las condiciones que se tienen actualmente, pero es importante entender que el 2011 se suscribe el acuerdo con Venezuela porque Venezuela decide retirarse de la comunidad andina y por lo tanto lo que se estaba hablando en un principio era que efectivamente desde el 2011 por 5 años Bolivia le iba a generar la apertura comercial a Venezuela como si continuara siendo miembro de la comunidad andina. Después se suscribió el acuerdo bilateral y en el acuerdo bilateral se estableció que efectivamente había una liberalización del 100% y además se pensó en un sistema de pagos que era con una moneda que se decidió trabajar en el ámbito de Bolivia-Venezuela, que era el sucre, pero que no tuvo los resultados que se esperaban, porque en realidad lo que se hacía es que Venezuela generaba una decisión de compra de un producto boliviano y lo establecía a través de la moneda del sucre. Entonces lo que hacía era comunicarle a su banco central que tenía que realizar el pago hacia Bolivia, convirtiendo de pesos venezolanos a sucre como una especie de tipo de cambio. Venezuela comunicaba al Banco Central de Bolivia y el Banco Central de Bolivia lo que hacía era reconvertir esa moneda denominada sucre en bolivianos y se supone que ya tenías más o menos la idea, pero en el acuerdo o en el negocio comercial o en el contrato, si quieren, se ponía que el intercambio comercial era en sucres como la moneda de intercambio que se manejaba. Pero era simplemente una buena intención y al final lo que sucedió es que muchas empresas que exportaron hacia Venezuela no recibieron los pagos correspondientes y por lo tanto se quedaron en negocios inconclusos para los bolivianos porque se mandó las mercancías y nunca se recibió el pago, imagínense. Entonces se tuvo esas dificultades que se presentaron en el relacionamiento con Venezuela.
¿Dudas, comentarios? Todo claro. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Era un poco hacia lo que iba la consulta, ¿no es cierto? Inicialmente lo de México y ahora efectivamente en esta parte. Sí, de hecho me resulta interesante esta parte del Singani para exportar. Sí, claro. Nosotros inclusive tenemos no me acuerdo el nombre del producto, pero es un aguardiente que lleva números. No sé si se acuerdan ustedes, 147, 137, Sí, sí, correcto. que se está comercializando, ¿no es cierto? Y ese proceso es muy importante, de poder comercializar ese producto. Y con México, por ejemplo, también se está trabajando en llevar a su mercado. No me acuerdo exactamente, pero tienen números, nada más. Y el tema del Singani sí ha entrado bastante fuerte a México. La única dificultad que estamos teniendo con México es por el lado de las importaciones, con el caso de los televisores, que son los televisores Samsung que son ensamblados en México, pero bajo licencia de la casa matriz que tienen ellos, pero que Bolivia no los está reconociendo como que han sido fabricados en México y se les está cobrando los tributos como de un tercer país. Lo segundo que es interesante, que ya que existe interés en pensar en México como mercado, es que en México se pueden ensamblar computadoras y se las puede traer a Bolivia, esas computadoras ensambladas, y no pagan aranceles, ingresan libremente. Y al hablar de ensamblado de computadoras, me refiero a que las partes que se pueden utilizar para ese ensamblado no necesariamente tienen que ser hechas o producidas en México. Entonces, son dos aspectos que se están manejando fuertemente en el relacionamiento comercial Bolivia-México. Y perdón, una preguntita. ¿Qué hay respecto a su industria automotriz? Porque es bastante fuerte, según entiendo, ¿no? Porque ahorita nosotros tenemos el mercado plagado con los autos hindús, por ejemplo, y los chinos, pero ¿qué habría de los mexicanos? Si vas a Nissan, preguntarles de dónde importan sus vehículos. La respuesta es México. Todos los vehículos Nissan que están ahora circulando en el territorio boliviano son mexicanos. Interesante. Sí, y sus precios, si tú haces una importación directa, son bien bajitos, porque el margen de ganancia que tiene Nissan es bastante elevado. Es solamente una referencia, pero toda esa producción automotriz que tiene ahora México, y particularmente Nissan, está viniendo a Bolivia. De curioso, date una vuelta por Nissan y preguntarles de dónde importan sus vehículos actualmente y te van a decir México. Buen dato, gracias, lo voy a tener ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, para avanzar de alguna manera y poder terminar esta parte que estábamos discutiendo, hay también los acuerdos unilaterales de los cuales habíamos hablado, que es justamente de aquellos acuerdos que Bolivia se beneficia con lo que son denominados los sistemas generalizados de preferencias. Ustedes pueden revisar las páginas web que tienen en Estados Unidos, en la Unión Europea o en cualquiera de los otros países que figuran dentro de estos SGPs y van a poder consultar por tipo de producto, inclusive, para poder exportar y van a poder ver cuáles son las condiciones, los requisitos que se establecen, qué tipo de norma técnica tiene que cumplir el producto boliviano para poder ingresar a cualquiera de sus mercados. Y con eso ustedes van a poder tener una idea aproximada, no voy a decir una idea clara, de qué es lo que necesitan para poder llevar un producto a cualquiera de estos mercados. Y si efectivamente el producto que ustedes escojan o vean está liberalizado para poder ingresar a cualquiera de estos países. Adicionalmente, como referencias, si ustedes quieren, el SGP que teníamos con Estados Unidos está vigente hasta finales de este año, que efectivamente lo que establece es una reducción arancelaria para 4.800 productos. Imagínense, 4.800 productos elaborados en Bolivia podrían ingresar libremente a Estados Unidos. Lo mismo en el caso de la Unión Europea. Fíjense que hasta el 2025 podemos seguir exportando productos
sin ninguna dificultad. En los otros SGPs son instrumentos que han sido firmados y ratificados en las fechas que están viendo ahí y que siguen abiertos, no se han cerrado y no tienen plazos definidos como en el caso de Estados Unidos. Es decir, que están todavía vigentes y por lo tanto se puede pensar en exportar a cualquiera de esos países bajo condiciones o bajo el régimen de lo que vendría a ser el SGP. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Licenciado, una pregunta, por favor. Sí, adelante. En el caso de Mercosur, como Bolivia no es miembro pleno de Mercosur, eso significa que no tiene liberación arancelaria, licenciado. Voy a retroceder un poquito y me disculpo con todos, pero es simplemente con la intención de poder responder esta consulta. O mejor lo voy a pintar. Mil disculpas por el término, lo voy a pintar. Pero fíjense ustedes, tenemos como bloque a lo que vendría a ser los países miembros de Mercosur y tenemos a Bolivia. ¿Está bien? Lo voy a anotar como Mercosur. Ustedes saben efectivamente qué países forman parte del Mercosur, ¿no es cierto? Y tenemos un acuerdo comercial entre Bolivia con los países miembros del Mercosur. Y ese acuerdo comercial es el AC36. El acuerdo comercial suscrito entre Bolivia con el Mercosur. En el ámbito del AC36 tenemos 100% del mercado liberalizado. Entonces, 100% de los productos no pagan arancel. Y esto es de manera, ya sea el comercio hacia el Mercosur o del Mercosur hacia Bolivia. ¿Está bien? 100% está liberalizado. Sí, por favor. Licenciado, entonces, por ejemplo, para la importación de productos alimenticios, como por ejemplo la harina y el arroz, por ejemplo, estuve verificando en la tabla arancelaria, está descrito o especifica el 10% de pago de arancel, ¿no? Por eso le preguntaba eso. Claro, pero si te fijas en las diferentes columnas, si tienes la partida arancelaria en este momento, podríamos confirmar. Si te fijas en las diferentes columnas, vas a encontrar una columna en la que dice Mercosur. Y en esa columna del Mercosur, te apuesto que aparece 0. Ah, ya, muy bien, voy a verificar, porque no verifiqué solamente de manera general, donde decía el 10%, ¿no? Claro, porque estás viendo el arancel de lo que hemos hablado en las clases, NMF, ¿no es cierto? Que es el arancel que le cobramos a cualquier país con el cual no tenemos un acuerdo comercial. Pero en este relacionamiento Bolivia-Mercosur, efectivamente tenemos en el marco de la AC36 100% de liberalización comercial. Lo que se busca con el tema de incorporarse como Bolivia al Mercosur es que más bien nosotros como país podamos beneficiarnos de ser miembro pleno del Mercosur y más allá de pagar, de estar liberalizado el 100% del arancel, poder beneficiarnos de otros programas que tienen ellos para los países miembros del Mercosur. ¿Se acuerdan lo que era el acuerdo de complementación económica entre ellos, que era justamente el grado de industrialización que ellos ya tienen avanzado y que Bolivia podría formar parte con las pastillas de freno, con los discos de embrague, que es el ejemplo que les he dado, en el que como miembro pleno del Mercosur ya podríamos participar en esa producción industrial como miembro pleno, ya no como miembro asociado. Esa es una de las diferencias. Y además tener acceso a un fondo que ellos tienen, que pueden investigar ustedes. Hay un fondo que se denomina el FOSEM, que es un fondo en el cual aportan todos los países miembros del Mercosur con recursos. Todos aportan con recursos y son redistribuidos esos recursos entre los países miembros. Si Bolivia fuera miembro del Mercosur, recibiría plata del FOSEM inversamente proporcional. Es decir, Bolivia puede invertir 20 millones de dólares, pero va a recibir 500 millones de este fondo.
Entonces es uno de los beneficios adicionales que se tendría si Bolivia ingresa plenamente al Mercosur. El otro, obviamente, es la libre circulación de personas, el tema de que te reconocen el título, el que has obtenido acá en el país, te lo reconocen en el Brasil, puedes ir a trabajar sin ninguna restricción, te puedes mover dentro del Brasil, puedes tener acceso a sistemas de salud y todos los beneficios como miembro pleno. Entonces, un poco esa es la diferencia de ser miembro pleno a ser miembro asociado como lo que somos actualmente. ¿Dudas, comentarios? Muchas gracias. Lick, Mucho gusto. buenas noches. Yo tengo una duda, no sé si me la puede aclarar. Es sobre el ATPDA, la figura de este. ¿Cómo es que nos beneficia? Y bueno, lo perdimos, pero hoy o ayer, no recuerdo bien, se le estaba haciendo una invitación a la DEA para que vuelva. Entonces, tal vez nosotros podríamos recuperar ese beneficio. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos el SGP y el SGP ha sustituido a lo que era el ATPDA. Entonces, prácticamente ya tenemos un beneficio para poder ingresar al mercado americano. Y ese beneficio, si te fijas en esta diapositiva, significa que efectivamente, perdón, no estoy con la diapositiva, ¿no? Significa que efectivamente 4.800 productos pueden ingresar bajo esa condición del SGP. El ATPDA era otro instrumento en el que Estados Unidos lo que exigía era a los países productores de coca que reduzcan sus plantaciones. Y al reducir sus plantaciones, les permitían ingresar con condiciones a cierto tipo de productos a su mercado. Que si te fijas, el SGP sustituye al ATPDA de alguna manera, y por lo tanto el SGP es el instrumento que ahora está vigente. Entonces, lo que se está buscando es que se amplíe este SGP por unos años más para que Bolivia pueda seguir llevando 4.800 productos o pueda escoger Bolivia adicionar algún otro producto, que es un proceso de negociación simple en el que, por poner un ejemplo, en Bolivia se empieza a explotar el sésamo de manera importante y significativa, y Estados Unidos no te lo ha puesto en su SGP, el sésamo. Pero Bolivia decide ingresar con sésamo a su mercado de Estados Unidos. Entonces, te habilitan esa opción o te habilitan esa posibilidad adicional en el que tú solicites exportarle sésamo y Estados Unidos lo evalúa, ve que su mercado puede comprar, tu producto cumple con las condiciones e ingresa a su mercado. Entonces, el SGP es un poco más flexible de lo que era el ATPDA, porque el ATPDA era básicamente lucha contra la droga y lucha contra la producción de la coca. Entonces, el SGP creo que es amplio y es el que está vigente, ¿no? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, miren, el tiempo ha llegado a básicamente la conclusión de la clase y a mí solamente me queda agradecerles por la paciencia, por escucharme y de hecho por el intercambio, que ha sido lo más importante, ¿no? Creo que la clase se enriquece cuando ustedes también participan de manera activa, así que por estas clases que hemos tenido, a mí me queda más bien agradecerles por su participación y siempre es un gusto compartir y esta vez compartir con un grupo tan ameno, tan activo y obviamente que ha permitido que la clase se desenvuelva de la mejor manera. Entonces, solo agradecerles y bueno, será hasta otra oportunidad en la que nos volvamos a ver. Lo que no sé es si está César conectado, porque creo que él tenía un anuncio para ustedes. Lo he buscado, no está conectado. Entonces, me corresponde comentarles que efectivamente hay un examen final que se ha puesto en la plataforma. El examen va a estar vigente, creo que hasta el día lunes, en la noche. Y para poderlo resolver, tienen ustedes el plazo de 1 hora para poderlo completar. Son 4 preguntas nada más, que están vinculadas con los diferentes temas que hemos discutido. Y estoy seguro que si han asistido y han participado de la clase, solamente necesitan leer la pregunta y responderla de manera inmediata, porque no hay nada científico, no hay nada que tengan que estar buscando, como las diferentes tareas que
que sí se les ha dado que son un poquito largas, que hay que leer algo más, pero vale la pena recomendar también que en esas tareas no copien y peguen lo que encuentran en internet, sino traten de escribir con sus palabras, ¿está bien? Porque trabajos copiados y pegados, ustedes saben que no tiene valor. ¿De acuerdo? Entonces, hecha la última aclaración, otra vez simplemente me despido, los dejo descansar, que tengan un buen viernes y ya veremos cómo nos va en el partido de fútbol también, vayan a ver cómo va la selección. Perdiendo 2-0, dicen. A ver, ya están viendo, pues entonces. Ya no vayan a ver, continuemos con la clase. Por favor. Muchísimas gracias, profe, por todo. Con mucho gusto, pues. Gracias. Dicen, un favor, ¿será que me puede proporcionar su número Número de celular? Porque quería hacerle una consulta inbox. Sí, no hay ningún problema, lo estoy poniendo en el chat. Y estoy dejando también mi correo electrónico para cualquier cosa. Así que ahí tienen los datos para que puedan tomar contacto. Lo siento, le mandé en privado a... Ahora sí, que está para todos. Gracias, Lice. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, cualquier cosa, seguimos en contacto, ¿está bien? Suerte en el resto del diplomado y sigan con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas, que efectivamente son un buen grupo y estoy seguro que les va a ir muy bien. Muchas gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias, buenas noches, licenciado. Gracias, Lice, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Gracias, Cuídense. buenas noches. Luego, buenas noches. Gracias, Lic. Gracias, muchas gracias a ustedes.